Hola, soy Solaimsa y hoy quería hablaros sobre lo que es una era astrológica y si realmente estamos en la era de Acuario o todavía queda un tiempo. A ver, llevamos tiempo escuchando que hemos entrado ya en la era de Acuario o que estamos entrando en la era de Acuario, pero mucho tiempo. Desde luego a partir del 2012 fijo y antes. Antes, que fue cuando, empezó a entrar Urano en el signo de Acuario, ya se decía que empezaba la era de Acuario. Pero todo eso indicaba que realmente no se conoce lo que es una era. Una era, en realidad, es un acontecimiento astronómico, no solo astrológico. Realmente la parte astrológica es lo que le da el nombre. Quiero decir, es lo que dice si es Piscis, Acuario, en su momento Aries. Porque en realidad eso no es astronómico. La parte astronómica, como ahora veremos, se fija o se basa en lo que es el movimiento del Sol a través de lo que es ya la llamada eclíptica o las constelaciones que están alrededor de la Tierra y que se ven en latitud norte y en latitud sur. Entonces, perdón, como decía, una era astrológica es un hecho astronómico y astrológico. Antiguamente los astrólogos en realidad eran astrónomos, eran matemáticos, eran filósofos, eran físicos, eran alquimistas, tenían un gran conocimiento de muchas materias, ¿no? Y todo ello hacía que por eso llegaran a conocer tan profundamente lo que investigaban. Bueno, como decía, este hecho es un hecho astronómico, pero lo que le da la cualidad o le da el nombre o le da la identidad del periodo que está en el cielo, es decir, que es un hecho, como digo, que se puede ver, es la nomenclatura astrológica. Y ahí es donde está la pelea de si estamos en la era de Piscis o estamos en la era de Acuario. En la línea New Age es donde se empezó a hacer más hincapié en el tema de que ya estamos en la era de Acuario, a partir del 2012 entramos en la era de Acuario, sin realmente tener una base de por qué pensaban que esto era así. Es como en cualquier religión. Yo quiero creer en esto y conforme a mi creencia, pues ubico una realidad que no es tal. Porque como ahora veremos, todavía queda mucho tiempo para entrar en esta era. Entonces, ya yendo a lo que es en realidad esto de la era, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, la era astrológica en realidad es un periodo de tiempo que se corresponde con un desplazamiento de 30 grados en el arco terrestre debido a un fenómeno que se llama precesión de los equinoccios. Os voy a poner unas imágenes, ¿vale? Y así podemos ir entendiéndolo un poquito mejor. Vamos a compartir estas imágenes y vamos a verlo. Vamos a ver si sale bien a la primera. Vale. Aquí tenéis una imagen de lo que sería la precesión de los equinoccios. ¿Veis aquí que tenemos este desplazamiento de la Tierra? A ver si podéis ver el ratoncito. Aquí tenemos la Tierra con su inclinación. Una inclinación de 23,5 grados sobre el eje vertical. Porque la Tierra en su momento adquirió esta inclinación que va poco a poco moviendo como si fuera una especie de peonza. En realidad la Tierra no gira sobre sí misma en un eje vertical, sino que pendulea, se inclina
Se va poniendo derechita, se inclina para el otro lado y hacia delante y detrás, como si fuera una peonza, ¿vale? Ella gira en este sentido, como veis aquí, en este giro de la línea verde, mientras que lo que es la esfera celeste gira al revés, ¿vale? Al revés de ella. Por eso, en el giro es en lo que vamos a basar ahora, en este giro que va al revés, que como gira la Tierra, vamos a entender mejor el concepto esto de precesión de los equinoccios. Vamos a ver. En realidad estaríamos hablando de este desplazamiento que desde nuestra visión terrestre, todo lo que es el cielo, y sobre todo guiado por el movimiento solar, va girando en sentido contrario a cómo gira la Tierra. Este giro es muy lento, ¿vale? De manera que hace que para que el giro sea completo de todo lo que es esta ruedita que veis aquí arriba, 360 grados, tarde 25.776 años. Fijaros, 25.776 años, ¿vale? De todo este giro completo, de este círculo completo, que sería lo que es la eclíptica en realidad, esas 12 constelaciones, ¿vale? Cada una de ellas abarcaría 30 grados de lo que son los 360 de esta circunferencia. Podéis ver aquí la circunferencia, pues serían lógicamente 360 entre 12, 30 grados. Los 360 grados, es decir, los 25.776 años, es a lo que se llamó un año platónico o un ciclo equinoccial. Mientras que lo que son los 30 grados, estos 360 dividido entre 12, esos 30 grados, que sería cada uno de los 12 signos, se llama mes platónico o era astrológica. Entonces, el periodo de tiempo durante el cual ese primer equinoccio o punto vernal, que en realidad es como se llama y que sería el equinoccio de la primavera, aparece, ese sol entra en ese punto vernal o el principio de la primavera, ahí es donde nosotros marcamos en qué era estamos. Vamos a poner otra imagen. Fijaros, aquí veis el penduleo de la Tierra, está inclinada. Ahora mismo está en este punto donde está la estrella Polaris, nuestra estrella polar, en la Osa Menor. Bien, esta inclinación es de 23,5 grados. Todavía le queda un poquito más hasta extremarlo, que son 24 grados. Luego, ¿qué hará? Girará, ¿veis cómo va? En su penduleo y empezará a recuperar la verticalidad. Pero una verticalidad no desde el centro de lo que es su penduleo, que es como esta esfera, sino desde la parte posterior hasta llegar a Alderamin, que es una estrella que ya en su momento fue la polar. Luego seguirá Deneb, al otro extremo está Vega, Alfa Draconis, Polaris. Fijaros, estando en Polaris, cuando llegue al extremito de los 24 grados, entraremos probablemente en la era de Acuario. Ahora veremos cuándo es. Cuando estuvo en el lado contrario, veis aquí Vega, la estrella de Vega pertenece a la constelación de Lira, era cuando estábamos en la era del león, de Leo. Esta es la era de cuando Egipto estaba en su pleno apogeo de los llamados dioses. Cada punto, cada constelación, cada era, va marcando una naturaleza, una identidad, un tipo de sociedad. Fijaros aquí. Aquí es cuando se supone que ya entraremos en la era de Acuario, lo que quiere decir que el punto vernal, ¿veis aquí este punto del equinoccio?
entraría en Acuario. Problema, que todavía está en Piscis. Cuando entra la primavera, punto vernal, en la latitud norte, y cuando entra por tanto el otoño en la latitud sur, en realidad el Sol está todavía en Piscis, en este punto final de Piscis. Queda todo un margen hasta llegar a Acuario. De manera que todavía no estamos en la era de Acuario. Se dice precesión de los equinoccios porque el Sol, como digo, toda la esfera celeste gira al revés de cómo gira la Tierra, que gira hacia el otro lado. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, ¿dónde estamos? Piscis, era de Piscis. Todavía estamos en la era de Piscis. No hemos entrado en la era de Acuario. Por mucho que queramos acomodar las circunstancias a nuestras creencias, no estamos en la era de Acuario. Este es el punto donde estamos. Este es el punto vernal. Punto primavera. Piscis. ¿Lo veis? Todavía queda un poquito. Entonces no nos empeñemos en acomodar el espacio, las circunstancias, ya hasta los planetas. Los queremos acomodar a nuestros deseos. No podemos, las cosas son como son y no podemos cambiarlas. Entonces, como digo, debido a esta precesión de los equinoccios, el Sol se mueve hacia atrás a través de estos 12 signos que veis aquí, que son los 12 signos que están en la eclíptica y que son los 12 signos del zodíaco. Aunque hay un 13º que es Ofiuco, y un día que pasa por también lo que es la constelación de la ballena o de Cetus. Vale. Como zodíaco, 12 signos, ¿vale? Entonces, el Sol, como digo, se mueve hacia atrás a través de estos 12 signos a una velocidad aproximada, y digo aproximada, de 1 grado de espacio cada 71,6 años. Fijaros, 1 grado cada 71,6 años. Y a través de cada signo del zodíaco, lógicamente, que son 30 grados de espacio. Por lo tanto, ¿cuánto tarda el Sol en pasar de una constelación a otra? 2148 años. Por lo tanto, ¿estamos en el 2017? ¿Cuánto nos queda para el 2148? Un poquito, ¿verdad? ¿Es entendible que todavía no estamos en la era de Acuario? ¿Os fijáis bien? El Sol todavía está entrando en Piscis cuando empieza la primavera. Y eso es el marcaje de la era. Todavía queda mucho, ¿verdad? Por tanto, si todavía queda, es de entender que, como digo, no podemos acomodar las circunstancias a nuestros antojos. Entonces, como os decía, la precesión de los equinoccios es debida a que la Tierra gira sobre un eje que no es estacionario, es decir, no gira en vertical, sino que gira penduleando con una amplitud, ¿vale?, desde el eje central 23,5, 24 para un lado y para el otro. Así, ella gira hacia un lado y todo el universo gira en sentido contrario. De manera que esto hace que en este movimiento penduleante, debido a este movimiento, el Sol no cruza por el ecuador, ¿vale?, que sería el punto vernal, siempre por el mismo sitio. Va en esa oscilación cada vez marcando un poquito más hacia atrás. Cada vez, en cada ocasión, un poquito más hacia atrás. Como os decía, es ese casi grado cada 71,6 años. Esto es lo que, como digo, se llama precesión de los equinoccios, porque el equinoccio de la primavera o del otoño, dependiendo de la latitud que estamos, precede. Bueno, para la astrología sideral, que es la que se basa en cómo están realmente las constelaciones establecidas,
no la tropical, que sería de la que he estado hablando. El año se inicia alrededor, pues eso, del 21 de marzo, con el equinoccio de la primavera, ¿no? Y aquí es cuando se estableció el principio, es decir, cuando empezó esta teoría de la precesión equinoccial. Realmente es que el equinoccio de primavera empezaba en la constelación de Aries. Por lo tanto, era en la era de Aries, no en la era de Piscis, anterior. Fijaros si hace años. Ya desde entonces se sabía este punto vernal, este punto de la precesión de los equinoccios. De tal suerte que a cada 30 grados de arco le corresponde, por tanto, una de las 12 constelaciones tradicionales del zodíaco. Y así es cuando, como digo, empezamos en la era de Aries, que es cuando se empezó a identificar. Después se pasó a la era de Piscis, cuando entró el Sol en Piscis, en ese punto vernal. Y cuando pasen los 2148 años, entraremos en la era de Acuario, porque será cuando el Sol en el punto vernal empiece en Acuario. Es decir, la primavera empiece cuando el Sol pase por la constelación de Acuario. Aunque para nosotros siga siendo en el mes de marzo, en la latitud norte, y el otoño en la latitud sur. ¿Entendéis? Entonces, no podemos estar hasta ese año, hasta que pasen, esos años, en la constelación de Acuario. ¿Por qué? Porque astronómicamente no hemos llegado. Es imposible. Pero es más, si en vez de dividir esos 360 grados en 30 grados iguales, cada uno para una constelación, nos fijáramos en que cada constelación tiene un tamaño diferente, todavía tardaríamos más años en entrar, porque Piscis es más grande que Acuario. De manera que todavía nos quedarían más de esos 130, a ver, estamos en el 2017, pues nos quedarían 131 años, más de 131. Por lo tanto, ¿vale? Hay que entender que esta teoría de las eras está basada en nociones astronómicas por el movimiento solar, aunque la influencia astral y por tanto la nomenclatura que se le da es astrológica. Y eso es lo que caracteriza a la sociedad, ¿no? A lo que se mueve durante ese tiempo. Una era de Piscis es una era muy caótica, sobre todo emocionalmente hablando. Es una era en la que hay mucha confusión, muchos tipos de creencias. El concepto de buscar un maestro es típico de lo que representa el Piscis. De una conexión con la espiritualidad, pero no desde la madurez, sino desde la necesidad de papá, de guía, que es lo que ha marcado la era de Piscis. La era de Acuario no. La era de Acuario ya es una era mucho más individual, mucho más madura, autónoma. Marca la capacidad del conocimiento interno, de la conexión con el ser. De no buscar tanto fuera como buscar dentro. ¿Cuál es un signo fijo? De no necesitar tanto la exposición exterior, sino más buscar el estar con uno mismo, el trabajo interior. Es una búsqueda de paz, de tranquilidad. No tiene nada que ver. Por supuesto, Acuario va con todo lo que es las nuevas tecnologías, los avances, descubrimientos, todo muy avanzado, ¿no? Muy futurista. Mientras que Piscis es, bueno, pues más toda la parte emocional, turbulenta. Por lo que hemos vivido, tampoco hay que darle mucha más explicación. A finales del siglo XX
y principios del XXI, la astronomía empezó a darse cuenta de muchos más detalles y por tanto adquirió más conocimiento sobre lo que es el movimiento de la Tierra, ¿no? Y ahí pues se fijó en ese bamboleo con un estudio más profundo, lo que llaman el bamboleo de Chandler, de los ángulos de Euler, de la nutación, es decir, movimientos planetarios, ¿no? Fenómenos muy asociados precisamente con esta precesión del eje terrestre y que, por supuesto, pueden poner en entredicho todos los conceptos más metafísicos y todo esto que he dicho, ¿no? Típico New Age, de querer adaptar las circunstancias a nuestros propios deseos o creencias. La precesión, fijaros, ¿cuándo se empezó a hablar de esto? Aunque realmente se empezó a entender a finales del siglo XIX, que es cuando se quedó este concepto como más claro, pero el primero que habló de esto se llamaba Hiparco de Nicea y fue en el año 134 a.C. Fijaros desde cuándo. Se quedó ahí. Y como luego hubo tanto lío con, sobre todo el catolicismo, ¿no? Que abolió tantas cosas, tantos conocimientos, Bueno, pues se perdió. Pero este señor Hiparco de Nicea, en el 134 a.C., ya habló de esta precesión de los equinoccios, ¿no? Hecho astronómico, ¿vale? Mientras que la relación de este gran ciclo equinoccial con el esoterismo y las eras astrológicas es un fenómeno posterior, más reciente, y que va relacionado con corrientes esotéricas, teosóficas, etc., sobre todo a principios del siglo XX. Ahí fue donde ya se le puso a cada era la relación con la constelación correspondiente, porque es cierto que entra ahí el Sol. Eso no es mentira, eso es verdad. La cuestión es darle la verdadera identidad, ¿vale? Y el verdadero momento. Pero fijaros, aquí tenemos, por ejemplo, a Rudolf Steiner o a Paul Lecour, que fueron los primeros en darle esta connotación astrológica, pero cada uno le ponía un año diferente. Por ejemplo, para Lecour, la era de Piscis comenzó con el advenimiento del cristianismo, ¿no? Y terminaría en el 2160. Que no es cierto, como hemos visto. Max Heindel, por ejemplo. La era de Piscis dice que se inició en el 498 y por tanto la era de Acuario comenzará en el 2658. ¿Se le antojó así? A él se le antojó que el Sol entraba en Piscis en el 498, cuando no es verdad, astronómicamente no es verdad. Luego tenemos a Rudolf Steiner. Él rechaza todos estos puntos de vista y él dice que la era de Acuario en realidad entra cuando el equinoccio de primavera esté a mitad de la constelación de Acuario. No cuando empiece Acuario, a la mitad. ¿Por qué? ¿Y en qué año? Pues 3576. ¿Qué decir? Cuando pasen 3576 años. Claro, no hay una base. No hay una base real. Si es un acontecimiento real, es un acontecimiento que está en el cielo, que es estudiable, ¿por qué queremos cambiarlo? Es como, ahora hace sol, es de día, no es de noche. ¿Y por qué es de noche? Pues porque es de noche. Porque en una tendencia, una creencia, cuando el sol está arriba es de noche y cuando la luna está arriba es de día. Es absurdo adaptar las circunstancias a lo que se nos antoja. ¿Entendéis? Entonces, la era de Acuario, ¿cuándo entrará? Cuando el sol, en el momento de la primavera, entre en el signo de Acuario. Es decir, dentro
o cuando hayamos llegado, ¿no?, a 1248 años. En realidad, ahora estamos como digo, en el 2017. Entraremos realmente en el 2148, porque cada era, como decía, tiene 1248 años de tiempo. Todavía no han pasado los 1248 años. No han pasado. Entonces, seguimos en la era de Piscis. Llegaremos en ese momento. Llegaremos en el 2148. Perdón, 2148. Ahí es cuando el Sol entrará en Acuario. Y ahí es cuando se dirá realmente que estaremos en la era de Acuario. Así es que todavía queda tiempo. Yo no lo voy a ver. Tampoco es que tenga una necesidad de verlo. Yo siempre digo que hay que vivir el presente. Cuando uno no vive en el presente, realmente no experimenta desde su verdadero ser. Se pasa la vida proyectando, pero no viviendo. Entonces hay que vivir este tiempo, este momento. Aprender lo más posible. Sacarle el mayor jugo. Trabajar lo más que podamos. Y ya está. Cuando el tiempo termine, nuestro ciclo termine, pues intentar irnos lo más limpios posibles para, si se puede, no volver. Sencillamente. Así que bueno, aquí os dejo la explicación de lo que es una era y de por qué todavía no hemos entrado en la era de Acuario. Espero que haya sido fácil la explicación que os he dado. Le he intentado resumir lo más posible, ponerlo lo más clarito posible. Y bueno, pues os emplazo hasta el próximo videoprograma. Un abrazo.